Es increíble cómo una foto de perfil te puede cambiar la vida. Me gustó mucho la cara y el cuerpo de esos dos chicos. Me tiré 3 días mirando sus fotos sin atreverme a escribirles un mensaje. Su petición era clara y directa. ¿Te atreves a participar en una chemsex en la sierra? Pues las cosas ocurren porque tienen que pasar. No sé si fue el destino o que llevábamos como un año provocando la causa-efecto. Fue a Jairo a quien le vino la idea a la cabeza. Él es más sexual. Esto no puede ser un invento de hoy en día. El hombre es así desde que el mundo es mundo. Bueno, por lo menos el maricón. Me refiero a lo de juntarse unos cuantos en una casa y follar sin parar. Yo me imagino que esto los griegos ya lo hacían en las ágoras y los romanos en los campos de batalla. Y pues yo qué sé, los primeros cristianos en las catacumbas. Y los del medievo, pues en los conventos y el Homo erectus en cualquier parte. La vergüenza y el pudor llegaron mucho después. Yo tenía mis dudas. Bueno, alguna vez habíamos hecho algún trío y habíamos participado en alguna fiesta de estas de sexo, pero cuando estábamos de vacaciones. Pero es que hacerlo aquí, en nuestra propia casa, en el pueblo, no sé, me parecía un poquito fuerte. En realidad era todo lo contrario de lo que yo estaba buscando. Estaba harto de montañas rusas sexuales, de acrobacias y piruetas circenses en la cama, de estar toda la noche bailando sin camiseta en la discoteca. Necesitaba parar. Jairo me decía, hay que renovarse o morir. Y muerto me quedé yo cuando leí el perfil que pretendía que publicáramos por todas las redes sociales. Pareja os invita a una fiesta de sexo y drogas en la sierra. Por supuesto, la pareja éramos nosotros dos. Ya sé que la tranquilidad y el amor no se busca en una fiesta con sexo y muchas drogas. Pero es que me gustan mucho ambas cosas y no sé decir que no. Ah, y también me gusta mucho el número 3. Ya sé que suena así contradictorio, pero soy así. ¿Qué le voy a hacer? Yo estoy muy seguro de Ángel, de nuestra relación. Me sé invencible. Sé que nada malo le puede pasar a nuestra pareja. Yo ya le había visto disfrutar con otros hombres. Y él a mí. Y es que la situación me da un morbazo. Nos tiramos horas haciéndonos las fotos para el perfil. Que si ponte así. Que si el culo un poquito más para afuera. ¿Marcó paquete? Le preguntaba yo. ¿Y bíceps? ¿Así? No, mejor relaja, que es que así parece muy forzado. Chica, tenía que parecer natural. No sé ni cuántas fotos nos hicimos. Con camiseta, sin camiseta, con slip. Al final nos decidimos por las fotos más cachondas. Y lo único que teníamos que hacer es invitar a todo el que quisiera venir a la montaña. Como Heidi. Bueno, como Pedro. Algo me decía que tenía que ir a esa fiesta. Es que a mí me gusta más un gesto, una mirada, no sé, una sonrisa. Lo que tiene Jairo y que pocas veces había vuelto a ver. Bueno, hasta que vimos el perfil de Pedro. Mira, morenito, con cara de niño bueno y una mirada un tanto provocadora. Nos pedía el teléfono. Sí, quería hablar con nosotros antes de venir a la fiesta. Me decidí y los llamé. Me gustó mucho lo claro que lo tenían y el rollo tan sano que había entre ellos. Hola, cariño, buenos días. ¿Qué tal, bien? Sí. ¿Te acuerdas que te dije que van a venir estos señores? Sí. Diles hola. 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 Ella es Carla, nuestra niña. ¿Te prepara un colacao? Cuando colgué, estaba todo excitado en mitad del gimnasio. Así que me fui al baño a hacerme una paja. Lo pusimos al corriente de todo y quedó que ella se lo pensaría. Yo me di cuenta que a Jairo le había gustado. Y chica, como a mí también, ¿para qué discutir? ¿O no? El tal Pedro estaba dispuesto a todo. En nuestra relación es el que siempre se encarga de las drogas y todo eso. Yo me limito a abrir la boca. Hoy por hoy toda la química se puede encontrar por internet. Así que nos fue llegando esa semana a través de Paquete Express. Primero fue el fertilizante para las plantas. Luego fue el nitrito de amilo. Después una garrafa de gamma hidroxibutírico. Ay, el muchacho de Segur, que es muy mono. Pensaba que todo esto era para mis plantas y para mi higuera. Fíjate los higos como los tengo, están fatal. Yo no sé lo voy a hacer. Bueno, por fin un buen amigo del País Vasco me mandó también unos gramos de speed, de estos que huelen a ambientador de manzana y que se pusieron tan de moda en los años 80 y 90, que a mí siempre me han recordado a los videoclubs y a los sex shop. Por cierto, negocios que han desaparecido por la aparición de internet, como lo del ligoteo. Que tú ya no te puedes ir a una discoteca a ligar, lo tienes que hacer todo a través de las apps. Durante toda la semana lo único que hice fue prepararme para el sábado. Me machaqué en el gym. Yo es que no estoy nada hinchado. Lo de los ciclos y todo eso no va mucho conmigo. Yo soy más de salir a correr por la sierra, con la bici, bueno, y el nado. Me encanta el nado. Nado en las piscinas, en la playa, donde me pongan. ¿Te has sacado el colacao, mi amor? Sí. Venga. Oye, ¿por qué no sales un ratito con papá? Y le dices que te ponga la toy.
pero ponte la gorra porque hace mucho calor, ¿vale? Vale. Venga, mi amor. Venga, dale. Es que, chica, hablar de estas cosas delante de la niña me parece un poquito fuerte, ¿sabes? Pedí un buen cargamento de condones y lo dejamos muy clarito en el perfil. Cualquier tipo de sexo, pero seguro. Que es que la prevención y la evolución deberían ir de la mano, pero parece que no. Parece que nos estamos olvidando, ¿eh? Sí, que yo sé que cada uno puede hacer con su salud lo que le dé la gana. Y que un catarro lo puedes coger en cualquier sitio y que el cáncer no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni por qué. Pero el VIH, que todos sabemos cómo prevenirlo. Sí, ya lo sé, si es que se ha convertido en algo crónico y el Estado se hace cargo de todo. Pero es que a mí me cabrea mogollón. ¿Pero por qué con mis impuestos voy a tenerle que pagar yo a alguien las pastillas que no se ha querido poner una gomita? Pónselo, es que nadie se acuerda. Mira qué lástima. Cuando esa tarde me monté en el tren camino a la sierra, era consciente que podía pasar de todo. De todo menos lo que en el fondo estaba deseando que pasara. La verdad que durante todo el día yo estuve muy nervioso. Como yo me conozco a Ángel, le propuse darnos un baño juntos antes de que llegaran todos los invitados. Mira, sí. Hola, cariño. Ven. Menudos chulazos había en el tren. Todos nos olíamos. Estaba claro dónde íbamos. Y cuando llegamos a la sierra, ahí nos estaba esperando la parejita. Y oye, al natural molaban mucho, ¿eh? Pedazo de tiazos. Y todos dispuestos a todo, ¿eh? Yo llegué, chica, me metí un poquito de speed vasco y nada de mefe, ¿eh? Porque la mefe me la baja y a mí me gusta estar bien duro. Eso sí, el G... Mira, maricón, yo el G es que lo pruebo y me desinhibe que da gloria. ¿Tú has probado el G? Deberías. Un polvo con G, nena, eso no lo olvidas en tu puta vida. Estoy súper a favor del G. Y nos fuimos todos soltando a ritmo de house. Odio el house. Así que me tomé una pastilla para poder animarme. Fíjate, a mí el éxtasis me pone más cariñoso que sexual. Y me quité la camiseta. No podía dejar de mirarlos. Uno era alto, con una cara tierna, una mirada interesante. Y el otro tiene un aspecto más rudo, como de empotrarte en cualquier esquina. La mezcla era perfecta. Así que me acerqué y les di un regalito con la lengua. Y en un momento determinado llega el maricón y me da M con la lengua. Mira, nena. Yo me puse, que como me puse. Así que cogí y me quité el vaquero. Claro, llevaba mi suspensorio. Un culazo. Realzado así por un suspensorio maravilloso que llevaba, era divino. La pareja no dejaba de hablarse al oído, claro. Y justo cuando iban a venir a por mí, ¡pam!, se coloca unos azocachas delante. Claro, yo lo tuve que besar. Y mientras lo hacía, no dejaba de mirarles. No sé, me daba morbo la situación. Jairo se fue poniendo nervioso. Que si ninguno utiliza condón, que si todos quieren hacer la pelo, que si esto, que si lo otro. Vamos, que no le faltaba razón. Cuando nos dimos cuenta de que ninguno estaba cogiendo condones de la pecera, me planté. Pero es que yo solo tenía ojos para los suspensorios de ese chaval. Y su culazo. Para la música. Y de repente el house dejó de sonar. Gracias. Yo me separé del osazo, normal. Y dije, a ver, todos los maricones a la puta calle. La pecera estaba llena y todo el mundo ahí, follando a pelo. La verdad es que los pobres ni protestaron, ¿eh? Cogieron sus bragas, sus calcetines y con todos sus pelotazos se fueron a la estación sin rechistar. Y Jairo y yo nos quedamos solos y empezamos a fantasear con todo lo que podía haber ocurrido en esa fiesta. La verdad que nos fuimos poniendo bien guarretes. Se lo dije a Ángel. Tenemos las mejores drogas del mundo como para pasarnos meses aquí tú y yo, follando, solos. Toma, cariño, llévaselo a papá. Cuando volvíamos todos a la estación, metí la mano en el bolsillo de mi vaquero. No sé, siempre que salgo de fiesta, pues me suelo echar 2 o 3 condones. Y ahí estaban. Y sonó el timbre de la puerta. Me abrieron los dos. Era Pedro. Saqué la mano de mi bolsillo y les mostré lo que tenía. Le invitamos a pasar dentro de la casa. Volví a poner la música. Y esta vez era música de verdad. Volvió para quedarse. Y aquí sigue, meses después. Ahora somos 3. Ya os dije que me gustaba ese número. Pues ya ves, la vida es esto. Renovarse o morir. Y nosotros estamos más vivos que nunca. Bueno. Ven, te voy a explicar qué es la electricidad.
el voltaje ideal para sobrevivir con la corriente habitual, energía vital, y aplicarlo a tu vida personal. ¿Qué te puede pasar? Que no te pase ya, pues que dudas de